ha señalado que al llegar a secundaria no los desvíen de nuevo, tenemos que pensar en el profesorado de secundaria. Por tanto, en el máster que forma el profesorado de secundaria, no solo en el magisterio, que allí la formación sobre los valores y actitudes, que al final es un cambio de mentalidad, actitud, esté presente para todos, pero luego para los especialistas, que la formación sea mejor de la que hasta ahora están recibiendo, porque 30 créditos es muy poco. Perdona, hay una pregunta concreta aquí en el chat, es un poco... que quiero un poco introducirla, porque la pregunta es muy directa, es si desde el grado infantil se puede entrar en el máster de especial. David, ¿Qué máster? ¿Qué máster? Pues no lo sé. Fanny, por favor, puedes... yo voy a introducir a algunas personas. ¿Puedes explicarte? Fanny, que está entre el público. Si puedes abrir tu micrófono. Fanny González. Bueno, no, bueno, pues entonces vamos, mientras Fanny, luego te doy la entrada. Sí, ¿Estás ahí? sí, perdón, es que me ha costado encontrarlo. Vale, muy bien, Fanny. Pues, ¿cuál es exactamente tu pregunta? Porque... Pues mira, entiendo que desde el grado de primaria yo ahora he tenido alumnas que estaban haciendo la especialidad de lo que antiguamente era educación especial. O sea, yo soy PT y he tenido alumnas que haciendo el grado de primaria estaban haciendo como la mención a especial, ¿no? Se llama mención, es que no recuerdo bien el nombre. Entonces, mi pregunta es si desde el grado de educación infantil también se puede hacer esa mención a educación especial o solo desde el grado de primaria. Es que, claro, yo estudié hace muchos años y no sé con los grados cómo se debe a PT o a L. No, en infantil hay una... la infantil está muy bien. Date cuenta, fíjate que hay un grado entero solo para infantil. Sí, mientras que la primaria, entonces en la infantil, esto impregna todo el currículum, ¿no? El trabajo de la infantil. Pero en cambio en primaria hay puede haber alguna optativa. No hay la idea de que estás formando un PT de primaria, de infantil, perdón. En cambio, en primaria hay unas asignaturas si quieres dedicarte para poder presentarte a PT. Pero en infantil no existe esa posibilidad. Hay asignaturas sueltas, pero no esta idea de que hay unos PTs o ALs de infantil. No. Pero vale. Yo personalmente creo que las personas que se forman en infantil tienen una formación mejor, porque tienen solo para centrarse en 0,6 y muchas veces en 3,6, 4 años. Mientras que en primaria tienes que coger los 6 años de la primaria, todas las asignaturas, ¿no? Entonces, claro, la formación que tú puedes dar, yo creo que es mejor en el caso de infantil en cuanto a proporción entre conocimiento y créditos adjudicados. Aunque no haya la mención, yo creo que salen mejor preparadas. Sí, pero para infantil. Un momento, Fanny, perdona. Es que para que no se haga una conversación única, si vamos a seguir con algunas preguntas, perdonadme, porque hay mucho interés y no quiero, en fin, quiero llegar a más. Hay una pregunta acerca de cómo se piensa medir el potencial progreso que se obtenga en esta nueva modalidad de inclusión educativa. ¿Qué indicadores se van a utilizar? Me imagino que tiene que ver con toda la cuestión de evaluación de todo ese proceso de inclusión, ¿no? En esta modalidad. ¿Alguien conoce...? No, me temo que se está concentrando mucho en que yo conteste, pero... Bueno, es esta batería de preguntas, pero a lo mejor... Vale, estupendo. No, yo encantada de contestar todas las dudas. Enseguida paso a otra, porque hay un grupo primero que ha intervenido en la pues primera. entonces, mira, ya me gustaría a mí que estuviera ya diseñado un sistema de indicadores. Me parece una pregunta muy interesante. Pero una ley orgánica no establece eso. Es decir, que efectivamente ahí se habla en la parte final de la ley, se habla de que se refuerzan los sistemas mediante los cuales se evaluará toda la marcha del sistema educativo, ¿no? En general. Y la obligación de presentarlo al Parlamento y a otras unidades. Pero no se llega a decir cuáles van a ser los indicadores. Si a mí me preguntaran cuáles son los indicadores, yo miraría los indicadores de inclusión en la vida activa y profesional. Es decir, miraría, desde luego esos estarían presentes. Tendríamos que hacer indicadores de trayectorias,
de ver finalmente si lo que para mí es la meta, que es que la vida de las personas tenga calidad de vida, si hemos hecho una educación que ha permitido esa inclusión social con un proyecto personal y social en todos los indicadores de calidad de vida. Eso es lo que yo miraría. Y durante el proceso creo que hay que prestar muchísima atención al bienestar social y emocional del alumnado. Eso es muy difícil de evaluar, pero yo creo que para lo que estamos diciendo de que no hagamos los cambios a costa del bienestar de las personas, porque puede ser un cambio socialmente bueno, pero no puede ser a costa de sufrimiento, aunque todos los cambios todos los cambios sociales suponen un cierto trauma, no puede ser a costa de esto. Entonces yo también centraría esto. En cuanto a producto y los indicadores de proceso sería incremento de recursos que se ponen en los centros ordinarios sin modificación del trabajo en aula de referencia, como se dice cuando se habla de TEA, no en aulas de espacios cerrados. Estoy improvisando, entonces lo que estoy diciendo es lo que yo pondría, pero la ley no dice nada. Es lo que yo, si me preguntaran, pondría. Bueno, vamos a ver, porque algunas de las cuestiones, más que cuestiones, son comentarios, pero yo creo que se pueden estar solicitando la opinión de algún otro. María Jesús, Sí. dejaréis que hagamos alguna pregunta fuera del chat también, ¿no? Sí. Bueno, no sé cómo vamos de tiempo, creo que vamos bien, ¿o Fernando? Lo digo porque aquí, como yo como queráis, pasamos, si queréis, a alguna cosa más abierta, pero hay bastantes. Fernando, por favor. Vamos bien de tiempo, ¿eh? Vamos bien, bueno, pues entonces si queréis, comenta alguna cosita más y luego recogemos que hay algunas personas que quieren. Que Ricardo quiere hacer una pregunta, directamente. pero no puede enviarlo por chat, entonces... Vale, muy bien. Bueno, vamos aquí ya. Entonces, hay una persona que hace este comentario. La LOMLOE permite que organizaciones como ONGs, como puede ser la ONCE, colaboren con el sistema educativo. Dice, actualmente el convenio que regula la colaboración entre la ONCE y la Consejería de Madrid está roto desde hace varios años, lo cual produce algunos desacuerdos que perjudica claramente al alumnado. Por ejemplo, el profesorado de apoyo llega a los centros escolares todos los años entre 3 y 4 semanas posterior al inicio de curso, con la pérdida que esto supone para el alumno ciego y deficiente visual. En segundo lugar, el profesorado de ambas instituciones se regula con convenios diferentes, con lo que a la hora de las sustituciones del profesorado por enfermedad hay niños o niñas que cuentan con un sustituto y otros que no, produciéndose también desajustes y perjuicios. Entonces, quizá, Lola, si quieres tú comentar desde tu experiencia, aportar alguna cuestión a esto, Sí. a lo mejor advertencias dejadas aquí para el desarrollo de la ley. Bueno, yo no voy a entrar en las políticas de ambas instituciones porque ni me compete ni en este momento sé cómo están. Sí es cierto que hace unos años, bueno, pues por razones que desconozco oficialmente, pues hubo una ruptura en el equipo. Y bueno, efectivamente eso afecta en la atención de nuestros alumnos. Creo que están en negociaciones de vías de resolución y sí que es verdad que aunque yo estaba dentro de aula, lo que es en la escuela específica, evidentemente el equipo de la ONCE de atención educativa de integración está en el mismo edificio, en la misma sede y evidentemente somos compañeros y sabes, ¿no? Y entonces, claro, sí que hay una queja, pues eso, hay mucho cambio de profesionales de curso en curso, que no ha dado tiempo a formar, que bueno, se incorporan más tarde. Claro, eso va en detrimento efectivamente de los alumnos a los que les afecta. La ONCE, desde luego, sí que tiene un centro de recursos e intenta paliar en la medida de lo posible todo esto, pero claro, tiene los profesionales que tiene, no tiene para cubrir todas las necesidades. Y además, bueno, también ha ido cambiando la política de gestión
Entonces también tenemos las subvenciones de la consejería y todo este tipo de cosas. Pero sí, yo creo que la consejería se debería plantear una cierta estabilidad cuando la gente está formada, mantenerla e ir reciclando a los profesionales, pero no cambiándolos porque siempre es un volver a empezar y eso va en detrimento efectivamente de los alumnos. Ya de la política de que se hayan roto las negociaciones o no, creo que no soy yo la persona adecuada para entrar en ese tema. Muy bien. Bueno, vamos a ver, os propongo, alguna persona ya me ha avisado que quería participar en el diálogo abierto. Me parece que para un poco poder gestionarlo, como a veces no veo bien si se levanta la mano de forma con la manita, podéis pedir o sea, el turno para hablar, por favor, a través del chat. Decís pido y yo, como aparece vuestro nombre, os voy dando la palabra, ¿de acuerdo? Es que hay algunas personas, María Jesús, que no pueden enviar cosas por el chat. Entonces casi vale. que levante la mano o simplemente que lo digan con el micrófono, ¿vale? O que lo digan con el micrófono y yo los apunto y voy creando un listado. Perfecto. Bueno, José María, pues si quieres plantear tu reflexión o pregunta. Hola, buenos días. Quería plantear una reflexión. Yo me llamo José María, soy educador y soy de la Asociación Luz en la Finestra. Y me parece muy importante un término que ha utilizado Elena, ¿no? Que es el tema de normalizar, ¿no? Pero normalizar de verdad. Normalizar de verdad significa que si yo digo que las mujeres tienen que ir a un colegio y los hombres a otro, eso sería una aberración. Si yo digo que, bueno, las mujeres sí que pueden ir al colegio igual que los hombres, estamos en igualdad de condiciones, pero en educación física vamos a hacerle una cosa especial porque como que tenéis menos capacidad física, pues hay que haceros una cosa especial para vosotras, ¿no? Si yo digo que las personas homosexuales que son enfermos mentales, como decía la OMS hace 40 años, es una auténtica aberración, ¿no? Pero hablamos de déficits intelectuales, de discriminación sin ningún tipo de pudor y totalmente, seguramente, sin ninguna intencionalidad, pero sin ningún tipo de pudor, ¿no? Entonces, yo creo que eso es totalmente comparable a las personas con diversidad funcional, ¿no? Las mujeres, las personas con diversidad sexual han conseguido un avance importantísimo, ¿no? Y las personas con diversidad funcional, pues estamos en los principios por desgracia, ¿no? Eso lo único que hace, evidentemente, es segregar y inconscientemente también maltratar, ¿no? Comparto plenamente lo que dice Lucía, aparte de profesional, soy padre de una niña con diversidad funcional, tiene síndrome de Down. Mi hija sabía leer con 2 años y medio. Mi hija tenía igual o mayores conocimientos académicos que muchos de sus compañeros de aula, pero hemos tenido que rodar durante 3 centros educativos porque mi hija era un fracaso escolar por la cara que tenía, exclusivamente por ello, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucho que reflexionar. Sobre todo en el tema del profesorado, ¿no? Yo no niego que haya gente que tenga muy buena voluntad y gente que sea muy buena, porque la he visto, pero por desgracia la gran mayoría no funcionamos de la misma forma, ¿no? Yo creo que es importante lo que decía Noemí, ¿no? El tema de la mirada. Y hasta que realmente los profesionales no cambiemos esa mirada, esto no va a funcionar. No es un tema de recursos, porque está bien recursos y esto también es importante, pero es fundamental el tema del profesorado, como decía Noemí, ¿no? Si no hay un cambio del profesorado, esto ya puedes poner los recursos que quieras, ya puedes dejarlo como está, que esto no cambia absolutamente para nada, ¿no? Y bueno, es la reflexión que yo quería hacer, ¿no? Sobre todo el tema de la normalización, sobre todo el sufrimiento inhumano de los padres, el etiquetaje que hay con los niños con diversidad funcional y el tema de la formación del profesorado, que me parece fundamental, ¿no? Y como decía Noemí, ¿no? Yo creo que también hay una frase que me gusta mucho, ¿no? Que es la belleza como la discapacidad está en los ojos del que mira, ¿no? Y bueno, me parece una buena frase, ¿no? Nada, muchísimas gracias por vuestras aportaciones y pues eso, muchísimas gracias. José María, muchas gracias. Mientras yo voy a lanzar otra pregunta, mientras alguien si quiere pues levantar la mano, que es que me parece... ¿Perdón? Yo pido para cuando me toque. Bueno, voy a lanzar esta pregunta que abre un poco hacia otra línea, ¿vale?
Primero hay una reflexión que dice: el debate sobre la educación especial ha contaminado el auténtico objetivo de la ley, que es la inclusión. Este debate ha sido aprovechado claramente por algunos sectores cuyo interés no es el alumnado, sino mantener su negocio. Normalmente estos grupos hacen referencia al alumnado más afectado desde el punto de vista de la discapacidad, a sabiendas que la ley deja la puerta abierta a los colegios especiales para estos alumnos. Lo que no divulgan estos grupos son los miles de familias que no quieren llevar a sus hijos a colegios especiales y que son arrastrados a ellos por motivos puramente económicos. ¿Cómo se puede combatir en esta guerra en la que una parte tienen todos los medios a su disposición? ¿Cómo llegar a la sociedad para que lo entienda, aparte de eventos como este, al que os animo a seguir realizando? Entonces, a ver, en la mesa, Luisa, ¿quieres dar tu opinión un poco en este sentido? Pues mira, tengo que dar una opinión desde la visión de un centro público de educación especial. Entonces, en un centro público de educación especial formamos parte de un sistema educativo, me imagino que igual que los concertados y los privados, y mi visión, la visión mía como funcionaria y como perteneciente a una situación pública, pues está en mejorar el sistema educativo en su conjunto y a partir de ahí pues ver la situación en la que pueden tener y estar los centros de educación especial aprovechando esa situación. Quiero decir, aprovechando los recursos que tenemos nosotros. Es que era lo que yo no sé si he podido transmitir, porque al final me enrollo y 10 minutos dan para poco. Me alegró esa intervención de Elena porque estaba clarísimo que aclaraba que esto ya no es una disputa, es que lo más triste de todo es que nos encalle, que llegamos a terminar cabezoneando sobre que esto es que no cierren los centros de educación especial, es que esto es algo más, esto es mayor inclusión en el sistema educativo. Los centros de educación especial enriquecen y dan respuesta ahora mismo, centros de educación vivos que estén constantemente cambiando y que sea una oferta también educativa, mientras estamos viendo qué perfiles pueden seguir aprovechándose del sistema ordinario, y los que tengan mayores necesidades pues tengan que estar allí, pero yo no lo veo como un negocio, pero evidentemente soy un centro público, entonces no tengo por qué tener fijo determinados números de alumnos matriculados, es que lo que se necesita es tener que los alumnos que en donde tengan que estar sea el lugar adecuado para ellos, independientemente de los lugares que generemos, que sea ese el lugar adecuado o que creamos que es ese o convirtamos el lugar adecuado, que puede ser educación especial o puede estar en la ordinaria, porque como hemos dicho, la singularidad de nuestros alumnos es lo que marca. Muy y bien. de todos nosotros. Pues gracias, Luisa. Claro. Lucía Martínez, por favor, tu turno, que has pedido la palabra, ¿no? Lucía. Ah, que no se te oye, Lucía. ¿Me oís ahora? Ahora sí. Sí, perdonad, es el micrófono de los cascos. Perdona, y después, para que así haya un poco de agilidad, después de Lucía, Paz Rodríguez, tienes la palabra. Y María Jesús, Sí. perdona, es que Ricardo está... Ricardo también lo había pedido. No sé cuánto tiempo lleva con esa levantada, sí. Ya, pero es que no lo veo bien, no sé qué pasa. Sí, pues, vale, pues Ricardo, entonces incluimos a Ricardo, sin duda, por supuesto. No, yo al hilo que estoy completamente de acuerdo con la reflexión que se ha hecho en el chat y con lo que comenta Luisa, y al hilo de algo que ha dicho Elena en su intervención, un fatídico titular de prensa ha organizado una guerra encarnizada en la que se ha perdido el foco. Se ha perdido el foco en lo importante que son los alumnos y los derechos de los alumnos y el bienestar de esos alumnos. Evidentemente, yo aquí veo que el problema no lo tiene la educación especial, el problema lo tiene la educación ordinaria. Hoy en día el funcionamiento del sistema que penaliza al alumno que es diferente. Todo es tan estanco, todo es tan estricto, tan estructurado, que o cumples esto que marco yo como normalidad, y lo digo entre comillas porque definamos la palabra normal. Esto es, sí, efectivamente, como dice Fanny, el alumnado y las familias son los que perdemos. Han ocasionado todo esto, toda esta lucha o toda esta situación ha ocasionado que las familias nos enfrentemos, y es triste, porque las familias lo único que buscamos es lo mejor para nuestros hijos y nuestras hijas. Se ha perdido el foco realmente en lo importante que son ellos.
y que seamos sinceros, el sistema actual no está preparado para ellos y muchas veces nos obligan a irnos y nos obligan a irnos sin querer irnos y eso sinceramente no es justo. Y es como comentaba en mi intervención inicial, la visión de un sistema... Se pierde... Perdonar, la visión de un sistema, ¿me oís? Ahora sí. Vale, bueno, por favor, la mano. O sea, intenta resumir para poder dar entrada a otros, por favor. Sí, la visión de que mi hija tenga que moverse a donde está el recurso más adecuado para ella y no que el recurso venga a donde puede ir ella. Y yo dejo al resto y que vayan comentando. Gracias. Lucía, muchísimas gracias. Paz Rodríguez y luego Rodrigo, que ni le veo, pero... Ricardo. O Ricardo. Bueno, es que aquí yo no sé por qué yo no veo bien las cosas. Pero así es, venga. Paz. Hola, ¿qué hay? Buenos días. Soy profesora de la UNED en formación permanente para un curso sobre trisomía 21, sobre síndrome de Down. Soy educadora social también y bueno, es importante también la formación que tenemos porque los educadores solamente nos dedicamos a diagnosticar, claro que también diagnosticamos, pero solamente vemos el potencial y desde ahí pensamos hasta dónde podemos llegar, ¿no? De ahí también el papel tan importante que podíamos tener en los centros educativos, en primaria, en secundaria y en esa función de acompañamiento. Últimamente me siento afortunada porque estoy trabajando junto a UNESCO y estoy haciendo artículos, conferencias en las que estoy hablando sobre las barreras culturales en la comunicación que tienen los niños en las escolarizaciones que tienen cuando presentan diversidad funcional. Yo no sé, solamente lanzar aquí un pensamiento que desde mi humildad en el trabajo que realizo con ellos de difusión y de divulgar los derechos sobre la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la importancia que tiene ese aspecto tan diferenciador que aquí está quedando latente. Somos conscientes que los niños cuando son escolarizados, según un apoyo al artículo 73 de la LOE actual, se les denomina niños de necesidades educativas especiales y es según un trabajo presentado por el informe Warnock, ¿no?, de educación especial en Gran Bretaña y lo seguimos manteniendo a día de hoy. No nos estamos dando importancia a contextualizar que son personas de pleno derecho según la Convención y seguimos discriminando con esta diferenciación de necesidades educativas especiales. Pedimos un currículum más bajo para ellos, les hacemos repetir 2 veces, les hacemos desfases curriculares cuando es de 0 a 6 años, nunca están a la altura, siempre son comparados con algo que todavía no encontrar dónde está esa normalidad. Pero el debate que aquí estamos presentando en la mesa sustenta esas diferenciaciones que a mí me preocupan, ¿no? Sobre todo porque se están alzando, ¿no?, sobre UNESCO un articulado de denuncia, cómo estamos viviendo en España, ¿no?, que los niños se tienen que ir de los centros educativos, que no son comprendidos o que son todos atendidos a través de una metodología que puede valer para algunos niños, pero no todos los pictogramas son válidos ni una metodología es válida para todos. Yo insto, ¿no?, a que hagamos esta reflexión, que la formación permanente es a lo largo de toda la vida y estamos pensando solamente en primaria, secundaria y ya no pensamos ni tan siquiera que son personas con derecho a la participación política, cultural y educativa y que esa formación permanente es básica desde que nacen y a lo largo de toda su vida. Reflexionemos en estas diferenciaciones que seguimos manteniendo. Muchas gracias. Bueno, Paz, muchísimas gracias. Ricardo Gayol. Ahora me oís, ¿verdad? Ahora te vi, ahora te encontré. ¿Me oís, verdad? Te oímos. Sí. A ver si logro ser rápido. Bueno, en primer lugar, felicitaros por la mesa porque no solo ha sido muy variada, sino que muy interesante en todas las intervenciones, todas y cada una. Por lo tanto, mi felicitación, lo primero. Se ha suscitado un tema, creo que, bueno, ha ido en todas las intervenciones un poco, pero lo planteaba Elena en términos directos, digamos, que es el que la inclusión educativa, que empezó en España de manera formal en los años 80, pues en un principio adquirió algo muy importante, que es Carta de Ciudadanía en el sistema educativo, incluso tuvo un primer desarrollo razonable, pero después hemos vivido
un riesgo grave en un proceso como este, que es el estancamiento. He visto, bueno, me ha agradado ver en las intervenciones que sobre todo la gente que está a pie de obra, bueno, que eso del estancamiento es relativo, afortunadamente es relativo, pero es un riesgo grave. Y en ese sentido, yo, en fin, recuerdo mi experiencia en la ONCE. Por cierto, tengo que reconocer que no solo fue la ONCE, sino que hubo unos movimientos de padres, especialmente en Euskadi, en Cataluña, incluso en Madrid, previos a que la ONCE entrara de lleno en el tema de la inclusión educativa, que ya fue al calor también del decreto que publicó el Ministerio, en ese equipo en que estuvo Elena, ¿no?, de Álvaro Marchés y vamos, todo el equipo. Pues creo que a partir de ese momento hubo un compromiso por parte de la ONCE muy importante. Venía de un acuerdo marco del año 83, luego se desarrolló en convenios con las distintas, con el Inserso y con el Ministerio, y que después, al pie de las transferencias, se fue ampliando a las comunidades autónomas, pero se produjo un hecho determinante de alguna manera, y es que justo el estancamiento de lo que es el proceso de integración o el proyecto de integración educativa, en el caso de la ONCE coincidió también con que la ONCE, que estaba usando una doble modalidad como un proceso de transición de la educación específica, que había sido exclusiva prácticamente en la ONCE, a la educación integrada, justamente toma una decisión que no es educativa, que es económica, que es política, que es decir, vamos a favorecer al máximo la integrada y ya los centros de recursos los vamos a dejar como un elemento de apoyo, o en todo caso, en el caso de Madrid, pues como un elemento residual para aquellas cuestiones que son imposibles de trasladar a la inclusión educativa, con lo cual yo creo que ahí se ha producido un doble problema. El problema del estancamiento, pero también el problema de que se opta de una manera determinante por la inclusión como un elemento presupuestario más que como un elemento pedagógico, educativo. Había que haber hecho un proceso mucho más armónico y racional. Y entonces, en ese sentido, lo que está ocurriendo en Madrid, pues hombre, yo creo que si la ONCE tuviera el interés por llegar a un acuerdo educativo con la Comunidad de Madrid, como tiene interés para llegar a un acuerdo en materia de juego con el Gobierno del Estado, seguro que ese convenio estaba funcionando. Por lo tanto, quiero decir, cada cual tendrá su responsabilidad, no lo dudo, pero quiero decir que esa situación es insostenible. Y es más, la Consejería, que es la autoridad educativa, debiera cortar esa situación de ruptura, porque eso es inadmisible. Y voy a decir por último que defiendo la ley, esta ley que ha sido atacada no solo por un titular de prensa, sino con muy mala intención de determinados elementos sociales y políticos, ha sido atacada por la religión, ha sido atacada por el tema de la lengua vehicular, ha sido atacada por el tema de la educación especial, en fin, ha sido atacada por un montón de cuestiones. Y es verdad que la ley tiene problemas, pero la ley es un camino hacia adelante. Y yo por eso la apoyo con toda claridad, porque evidentemente la planificación educativa depende también mucho de los recursos, depende muchísimo de la capacidad presupuestaria, de las ratios. Hay en marcha leyes adicionales que van a ser muy importantes, he citado en alguna, y yo creo que esta ley es un camino porque parte de la realidad y quiere mejorar esa realidad. Y yo en ese sentido creo que tenemos que apuntarnos a ese proceso de una manera ilusionante. Gracias, Ricardo. Yo quería, si quiere intervenir, dar la palabra a Ana, que ha hecho un comentario en el chat, pero creo que es interesante compartirlo con todos. Ana, ¿quieres? A ver. Ana, ¿puedes ponerte el micro? Bueno. Ana. Ana, ¿estás ahí? Bueno, no sé si es que tiene problemas con el Bueno, vamos a ver. Entonces voy a recuperar una pregunta, si queréis,
o alguien quiere hacer alguna última intervención. Primero, ¿cómo vamos de tiempo, Alfonso? Perdona. Y Fernando, ¿cómo vamos de tiempo? Nos hemos pasado ligeramente, pero estamos conectados. Vale, bueno, pues no sé si yo casi entonces diría que alguien quiere hacer alguna intervención más en alguno de estos sentidos. Ana está ya disponible, sí, creo. Ah, sí, bueno, Ana, es que creía que había desaparecido, perdonad. Hay tanta gente, somos tantos que me pierdo. Muchas gracias. Ana, todo tuyo. A ver, esperar. Ahí, te oímos. Te oímos. ¿Me oís? Sí. Hola, buenos días. Muchas gracias a todos. Me ha parecido súper interesante todas las aportaciones vuestras. Yo soy orientadora educativa y me gustaría hacer, bueno, pues hincapié en dos cositas que han salido, que una es la formación del profesorado, que me parece súper interesante, las aportaciones que habéis hecho, porque yo pienso igual que muchos de vosotros, que es verdad que a veces es un tema de recursos, pero a veces también es un tema de formación del profesorado, porque como orientador educativo te encuentras cantidad de veces que son los propios profesores los que no tienen la formación adecuada para atender a nuestros niños de necesidades especiales, o que te hacen comentarios. Os voy a decir uno que me ha ocurrido últimamente, que es casi una anécdota, pero que que ocurre en cantidad de centros educativos. Un niño diagnosticado de TDAH y que el profesor le pone en las notas, en las calificaciones ordinarias de la evaluación, una anotación a los padres, observaciones: el niño debería prestar más atención en clase. Bueno, esto que parece así una cosa absurda es un día sí y otro también, lo que está indicando una necesidad real de formar al profesorado en lo que son las necesidades educativas especiales. Y por otro lado, yo creo que otro tema súper importante, sobre todo de cara a las familias y a los niños, es el tema de las etiquetas, que también ha salido en varias ocasiones en las ponencias. ¿Cómo puede ser que la propia administración, cuando tú haces un dictamen para intentar proporcionar a un niño apoyos, la propia administración te obliga a encasillar a los niños solamente en 10 etiquetas? O sea, de manera que al final los niños nunca son niños, no son alumnos. Un niño es un TEA, un niño es un TDAH, un niño es una discapacidad intelectual. Y por otro lado, las etiquetas que nos vemos obligados a veces a poner los orientadores es que no encajan dentro de porque las patologías son muchísimo más diversas que las 10 únicas y exclusivas etiquetas que te obliga la administración a poner para proporcionar a un niño refuerzo educativo. Me gustaría preguntarle a la primera de las ponentes, que se llama, creo que Elena Martín, si esto de las etiquetas y los dictámenes va a cambiar con la LOMLOE. Muchas gracias a todos. Bueno, pues muchas gracias, Ana. Vamos a ver, aquí hay que entender algo que quizá yo no lo he querido comentar porque nos mete en una disquisición normativa que a lo mejor no es la más interesante. Pero hay una duda sobre si el gobierno central, es decir, el Ministerio de Educación, puede hacer desarrollos de decretos o tienen que ser las comunidades autónomas, ¿no? Si se considera esto materia orgánica o no. Pero incluso si fuera ya directamente las comunidades autónomas, el riesgo puede estar en la disparidad del interés de cada comunidad autónoma. Pero aquellas que han avanzado y lo que se dice en la ley, proponen justamente el cambio que dice Ana, que en términos académicos, técnicos, se dice pasar de un sistema de evaluación psicopedagógica centrado en el tipo de dificultad, en el déficit, a un sistema de evaluación psicopedagógica centrado en el nivel de apoyo. Entonces, lo que un dictamen debería decir no es qué tiene la persona, no centrarse en esa categorización, sino el tipo de medidas de apoyo que necesita. Y a veces algunas medidas de apoyo responden a diversidades muy distintas, pero el caso es que necesita ese apoyo. Y entonces el modelo de niveles de apoyo, que está muy elaborado, establece niveles, medidas de apoyo universales, medidas de apoyo intensivas, ¿no? Y entonces el dictamen no debería decir tiene TDAH, sino que debería decir, en clase hay que estructurar más las actuaciones para esta persona, deben dársele espacios de airearse, eso es lo que debería decir.
Y por tanto, definirlo en términos de los apoyos, no de las necesidades. Aprovecho también a decir que aunque es cierto que se sigue hablando de necesidades educativas especiales en la LOMLOE, la definición de este concepto se hace en términos de las barreras del sistema. No se habla ya de las características del alumnado, sino de las barreras del sistema. Y en el preámbulo sí hay una alusión a sujeto de derecho. Es decir, que los cambios, yo me temo que los cambios en la historia son pequeñitos. Es decir, que no hemos conseguido todo, pero quizá lo que se avanza no debemos encima atacarlo. Y en ese sentido apoyo lo que se decía de que ha sido una desgracia que esto se convirtiera en una batalla, sobre todo entre familias, porque es desolador ver a personas que lo que necesitarían es todo el apoyo de la sociedad enfrentándose. Yo incluso tengo dudas de si el uso que se hace de las imágenes de menores en algunos de los vídeos que ha hecho la plataforma de Especial también, no son realmente, van en contra de los derechos de los menores. Pero esto lo pongo solo como ejemplo, ¿no? Yo creo que realmente hay un artículo muy interesante de un sociólogo que plantea, que analiza cómo se ha hecho esta campaña, cómo se tira solamente del elemento emocional, cómo se mandan mensajes tergiversados, me permito decirlo, al final de la mesa, no como inicio de la mesa, sobre todo para apoyar que si podemos no entrar en esto, si pudiéramos no entrar en esto, como está pasando ahora con el ataque de lo que la ministra dijo en el Parlamento, es una cosa desaforada en la que hay un elemento de ideología política realmente tremendo. Bueno, muy bien. Pues yo, si queréis decir algo más por hoy, o sea, puede ser en otra sesión, podemos continuar, pero si alguien más quiere decir algo o si no, voy a cerrar la mesa. ¿Qué os Yo parece? sí quería añadir una cosa. Pues venga, fenomenal. A ver, yo quería decir que por supuesto... Pero yo, perdona, si nos puedes decir quién eres, quién está hablando, porque es que todos Lola, nos debemos... soy Lola. Ah, María Dolores, perfecto, ahora sí. Sí, María sí, Dolores, sí. gracias. A ver, yo sí querría decir que independientemente de las instituciones y de las políticas, creo que la Ley de Educación tiene que cumplir unos objetivos básicos y debería de estar por encima de todo eso, ¿no? La ley debe estar al servicio y siempre para trabajar en las necesidades de nuestros chicos. Tenemos 10 años de desarrollo. Mi experiencia, tanto en el equipo de atención específica de ciegos y deficientes visuales como maestra de aula en el colegio específico de la ONCE, me gustaría destacar que yo defiendo los centros de recursos, y en este caso el que tiene la ONCE, que me daría igual de quién dependiera, o sea, defiendo el centro de recursos específico, porque la experiencia que hemos tenido es que nuestros chicos, cuando vienen solamente de la educación inclusiva y vienen tan dañados bueno, pues porque no hay recursos, porque insisto que los recursos son muy básicos, sí que necesitan que podamos generar actividades encaminadas a que los chavales entiendan que no es el único ciego del mundo, que tienen problemáticas similares, que a las familias hay que acogerlas y trabajar con ellas los temas específicos que conlleva la discapacidad visual y que una vez que todo eso se puede trabajar y los chicos están menos dañados o tienen una autoestima acorde a su personalidad, es cuando luego se puede volver a incluir o a integrar en los centros. Y cuanto antes se haga eso, yo creo que tendremos mucho ganado. Es mi postura de mi experiencia. A lo mejor en 10 años resulta que esto está ya realmente en los centros ordinarios y no serían necesarios los centros de recursos. Yo ahora mismo creo que lo son y creo que por mucho tiempo lo van a seguir siendo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todas y a todos. O sea, estoy un poco desbordada, como habéis visto, porque ha sido un éxito de intervenciones, de opiniones. O sea, hay todo un trabajo de opiniones y cruzadas también en el chat. Y bueno, pues simplemente como
o sea, por ejemplo, decir que la Mesa de Diversidad de Arganzuela está felicitando al distrito Fuencarral El Pardo, o sea, se están dando realmente circunstancias muy poco frecuentes en estas reuniones de Zoom a las que todos asistimos mucho, así que yo os felicito a todos los participantes en nombre también del equipo que organiza. Creo que a mí me parece que al final hay una cuestión que puede resumir algo que estas reuniones preparan el ambiente, como decía Noemí, para recibir estos cambios. También he escuchado que la ley pues intenta recuperar un ambiente perdido que estaba mejor dirigido. A veces pasan esas cosas, nos perdemos. Que he oído algo que es interesante, ¿no? Porque al principio preparando la mesa parecía que se iba a centrar todo en una cuestión muy pragmática de presupuestos, y parece que la cuestión es que si esos presupuestos no se aplican a esa formación de la mirada de toda la sociedad, ¿no? Yo, como trabajo fuera de este entorno, pero dentro de la educación, me parece que me siento implicada y yo creo que es un gran aporte, o sea, que hay que exigir, como alguien ha dicho, que la ley avance, no solo que se cumpla, sino que avance y vaya más allá y se complete, porque eso nos va a hacer mejores a todos, o sea, que a toda la sociedad, y que el cambio que se produzca, pues quiero decir que no solo va a ser en la dirección de los niños y niñas que tienen una problemática especial. Bueno, ha sido muy interesante y yo espero que la organización pues cuente conmigo, si no lo he hecho tan mal, para una próxima ocasión. Un abrazo a todos. Fernando, si tú quieres decir algo, y si no, pues nos despedimos. No, simplemente agradeceros a todas las personas que habéis participado y la calidad de las intervenciones de todas las ponentes. La verdad es que ha sido un lujo de mesa redonda. Y ya estamos pensando, yo ya estoy pensando en que vamos a tener que tener más relativas al tema de la educación. Y seguir de cerca los avances, ¿vale? Exacto. Eso yo creo que puede estar bien. Pues nada, muchas gracias. Un abrazo a todos. Chao.